La celebración del día de hoy la ofrecemos por los difuntos Ruperto Carreño en su año y 10 meses de fallecido, Zulema Berigüete Jiménez en su 6º mes, Julián Suárez Cordero, familia Estrella Taveras, Joel Reyes, Rafael Reyes, Digna Reyes, Lourdes Reyes, Francisco Jiménez, Roberto Gómez en sus 10 años, Marcelino Guzmán, Mateo Orán Minier Bolívar, Carlos Ramírez, Tijín Jiménez, Rafael Martínez, Fernando Pérez Angleró, Zenaida de los Santos, Antonio Polanco, María Esperanza López, Silverio Holguín, Luis Arraini, Lincoln Mejía en su primer año de fallecido, Luis Felipe Díaz, Ramona Colombina Pujols, por la salud de nuestro párroco, el Padre Francisco, y de nuestro diácono Letero de la Cruz, por la salud de las hermanas Mirta Comas, Yajaira Ventura y de la hermana Margarita Sosa, por los proyectos de las familias Campos Batista, Campos Cabral, por la liberación de las familias Campos Santiago, Campos Abreu, Pujol Guzmán, Herrera Enríquez, Huílamo Morel, Estrella Taveras, Urbáez Arias, por la comunidad Caminando con el Espíritu que está en su retiro de iniciación, por la reunión del capítulo de los CBDI, en acción de gracias al corazón de Jesús y la Virgen por favores recibidos, por la salud de Julián Luis, de la hermana Secundina Martínez, por favores recibidos de la familia Botró Comas, por la salud de Gladys Hernández, Ricardo Leiva y de la doctora Claudia Tomás. Hermanos, durante este mes de mayo continuaremos celebrando jubilosamente la fiesta de la Pascua de la Resurrección, liberándonos sobre toda opresión al pecado. En este quinto domingo de Pascua, la palabra divina nos indica que debemos de estar unidos a Jesús para dar buenos y verdaderos frutos, mostrándonos que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. Con alegría del Cristo resucitado, cantamos para recibir a Jesús en la persona de su ministro y sus acompañantes. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Celebrando ya este quinto domingo del tiempo de Pascua, que nos dice hoy que la clave para alcanzar la salvación es que nos mantengamos unidos a Cristo y que esa unidad también se manifieste en la comunidad por el amor que nos manifestamos los unos con los otros. Por eso nosotros, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconocemos que estamos necesitados de la misericordia del Padre
para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Por eso, al iniciar pedimos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu voluntad han sido renovados en el santo bautismo,
den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26-31. El apóstol Pablo narra que tras su encuentro con Jesús pudo descubrir la verdad verdadera, que proporciona vida para servirlo y manifestar nuestra fidelidad en nuestro servicio hacia Él. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces, Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciar. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orden. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán y los bajarán al polvo. Los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la asamblea de la me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 18-24. En este pasaje litúrgico nos relata que los hermanos que permanecen en Cristo son aquellos que guardan el mandamiento del Padre, que es creer en su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros de corazón. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no hablemos de palabras ni de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y realizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos
de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y cuanto pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en Él, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conoceremos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios. El Santo Evangelio está tomado del evangelista Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. El Señor se nos manifiesta como portador y dador de vida, indicándonos que solo si permanecemos en Él y guardamos sus palabras, podremos dar frutos abundantes. Cantamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho, que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se secan. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto, recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Y en este quinto domingo del tiempo de Pascua, compartir con ustedes 3 ideas fundamentales sobre las lecturas que hemos escuchado en esta celebración.
Pero antes, contextualizar un poco, porque es importante que veamos todo este ciclo pascual dentro de su contexto. ¿Qué está aconteciendo en la iglesia? Bueno, hemos visto en esta semana cómo la iglesia, como madre y maestra, ha organizado las lecturas. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta cómo la primera comunidad de cristianos se fue organizando. Además del impulso que le daba el Espíritu Santo a los discípulos para salir a anunciar el Evangelio, nos encontramos que van surgiendo comunidades cristianas en los lugares donde llegan estos discípulos con esta buena noticia de salvación. Y en esas comunidades entonces van apareciendo una serie de ministerios fruto de un carisma que se ha recibido como don del Espíritu Santo y se pone a fructificar, se pone al servicio de la comunidad. Por eso veíamos cómo en las lecturas de esta semana que concluyó ayer, se veía cómo en la comunidad de Antioquía, por ejemplo, comienzan a surgir profetas y maestros que están al servicio de la comunidad cristiana. Y precisamente este florecimiento que se ha dado en esa zona es lo que despierta la curiosidad, por decirlo así, de los apóstoles que están en Jerusalén. Y por eso mandan a Bernabé como enviado para ver qué está pasando. Porque ellos no mandaban a nadie a predicar a esa zona y de repente aparecen comunidades de cristianos que quieren vivir la misma fe que nos dejó el Señor Jesucristo. Entonces fíjense cómo el grupo de los apóstoles, a quienes se les dejó el encargo de custodiar la fe, de transmitirla, al surgir estas comunidades fuera de su entorno, se preocupan porque evidentemente si el Señor les dejó un encargo a ellos y ellos no han mandado a nadie, ¿cómo va a ser que aparecen personas diciendo que también son cristianos? Entonces, responsablemente ellos mandan a Bernabé, ve que ya averigua qué es lo que está pasando. Y cuando Bernabé llega y encuentra esas comunidades con tanto ánimo, que viven unidas en torno a Jesucristo, profesando la misma fe, manifestando un amor y una unidad entre ellos, algo glorioso. Y entonces cuando se encuentran que Pablo es uno de los que está predicando, el asombro es mayor. ¿Por qué? Porque San Pablo, recuerden, era un perseguidor de los cristianos. Por eso, lo que leímos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando llegan Pablo y Bernabé a Jerusalén, los discípulos, cuando ven a este hombre, los apóstoles se asustan y no creen que su conversión sea real. Y seguro que muchos pensaron, no es lo que vienes ahora, infiltrado, para desde adentro acabar con nosotros. Sin embargo, Bernabé, que ha conocido la realidad de lo que ha pasado en la Antioquía, de cómo la fe ha ido propagándose y creciendo, y dice, no, espérate, este hombre ha dado signos concretos de conversión, démosle una oportunidad. Y por eso es importante que nosotros, como iglesia que está viviendo en el año 2021, en esta realidad concreta de este sector donde está la parroquia San Isidro Labrador, veamos la historia que se ha plasmado en el libro de los Hechos de los Apóstoles de la primera comunidad. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades también surgen muchas dificultades que a la luz de la palabra de Dios entonces nosotros los cristianos tenemos que darle respuesta. Una, por ejemplo, es esta de Pablo, una persona que se ha convertido, pero los otros no le creen. Y acontece mucho también en nuestras comunidades. ¿Y será que esto no cambió, verdad? ¿Y será que esto no cambió? Y nos cerramos y no le damos la oportunidad a la persona de que realmente exprese esa conversión que ha recibido de Dios como una gracia del Espíritu Santo. Por eso yo les invito, hermanos, a que durante este tiempo de Pascua, si no lo han hecho, puedan sumergirse
en la lectura de este libro de los Hechos de los Apóstoles, donde está como plasmada esa historia, esa radiografía de la primera comunidad, y nos encontraremos con situaciones muy similares a las que vivimos en nuestras comunidades cristianas. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles siempre va a resaltar algo, esa acción del Espíritu Santo que va creando, que hace surgir los vínculos de amor y unidad entre los que creen. Y eso es lo importante, que se manifieste ese amor y esa unidad entre nosotros que creemos. Yo decía, también se celebré hace unos minutos, en Madre de Salvador, que cada cabeza es un mundo, y evidentemente, como cada uno piensa diferente, hay opiniones opuestas, hay opiniones encontradas. Sin embargo, cuando todos tenemos claro que el vínculo que nos une es la misma persona de Jesús, esas diferencias se quedan a un lado. ¿Por qué? Porque siempre se busca el bien de todos, el bien de la comunidad. Entonces, ese bien que buscamos, eso que expresamos nosotros, se manifiesta en obras también que buscan la edificación del pueblo de Dios. Y esto es lo que acontece con Pablo. Bernabé lo presenta, los demás apóstoles desconfían. Sin embargo, fíjense cómo el mismo Bernabé es enviado con Pablo. Bueno, si eso es así como tú dices, sigan el trabajo, sigan predicando. Y se le hace un envío y se ve entonces esa unidad que la iglesia siempre se ha esforzado en mantener, porque la iglesia sabe que ese es el signo que hará creíble nuestra fe, que todos seamos uno. Y por eso es que la iglesia católica se esfuerza en mantener esa unidad. Y por eso que usted, si va a otra parte del mundo donde ni siquiera se habla su idioma, usted sin ningún problema puede participar en la celebración de la Eucaristía, que es como el culmen de las celebraciones cristianas, donde realmente nos reunimos todos en torno a Jesucristo, que se hace presente en la palabra de Dios, que se hace presente entre los hermanos que estamos aquí, que se hace presente en la Eucaristía. Hagan la prueba, los que tienen la posibilidad de salir del país, cuando vayan, donde sea que vayan a la iglesia, y ustedes verán que ustedes sin ningún problema participan en su Eucaristía. Y si no entienden la lectura, se llevan su rayo de luz, porque lo que se lee aquí es lo que se lee en Japón. Entonces, ahí se manifiesta la unidad. Y cuando comenzamos el rito, aunque el Padre diga lo que sea cuando comienza, usted sabe que usted está presionando y usted sabe qué va a decir. Y después de la homilía, que el Padre dice, vamos, nos ponemos de pie, cuando el mundo se para, usted sabe que vamos a profesar la fe ese domingo. Y usted la profesa en su idioma y ellos la profesan en su idioma. Y ahí se manifiesta la unidad de los cristianos. Por eso es importante que nosotros veamos esto que se nos relata en los Hechos de los Apóstoles. Y por eso la iglesia lo pone en el tiempo de Pascua. ¿Por qué? Si ustedes han fijado, los demás domingos, por lo general, la primera lectura es del Antiguo Testamento. Pero en el tiempo de Pascua, lo que vemos es esa historia de la comunidad que surge, que se fortalece en torno al acontecimiento de la resurrección del Señor. Y el signo distintivo de los cristianos, la lectura que leímos de la primera carta de la San Juan: amor y unidad. Amor y unidad. Fíjense eso. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que la conciencia.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en mí, y Dios en él. Y en esto conocemos que permanece en nosotros, porque nos dio su Espíritu. Fíjense ese verbo que utiliza. No es simplemente conocer, sino permanecer. Permanecer. A pesar de las dificultades. A pesar de que un domingo un hermano no haya cenado bien y se levantó aburrido porque tampoco se ha desayunado, y cuando yo llegue a la iglesia diga: buenos días, hermano, qué bueno día ni buenos días. Ya por eso hay gente que no vuelvo más a esa iglesia. Hermano, entendamos al otro, quizás ha tenido un mal día. Y si es una actitud constante, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Dejarle la comunidad solo? No. El mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo, la corrección fraterna. Si un hermano peca, llámalo a solas y dile: mira, tú estás fallando. Eso no está mal. En caridad te digo, esa actitud no conviene. Si el hermano sigue con su actitud, ¿qué hacemos? Con otra persona: mira, yo te dije ya que esto está mal, consideramos que no es así. Por esto y esto, no son caprichos míos, son cosas evidentes. Y si ese hermano aún así no cambia, ¿qué dice el Evangelio? Considérenlo que está fuera. Considérenlo fuera, pero no lo saquen. Déjenlo que venga, por si acaso se convierte, ¿verdad? Porque el juicio de Dios. Mantener a toda costa la unidad en la iglesia. Y mucha gente, porque hasta, qué sé yo, un día saluden a alguien y esa persona ni lo ve. Por ejemplo, si yo me quito los lentes, yo no voy a reconocerlo a ustedes. Y si me dicen algo de lejos, yo quizás diga adiós, pero no sé quién es. ¿Qué le pasará al Padre? Mira, me dijo adiós como así, por no dejar. Y yo ni sé quién fue que me dijo adiós. Y eso pasa con mucha gente. Nosotros juzgamos antes de entender al otro. Y en la comunidad estamos para amarnos con las debilidades que tengamos, porque no somos perfectos. Pero si realmente nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, es posible amar al hermano y que se manifieste ese amor que Dios nos ha manifestado y que Él quiere que se manifieste en nosotros. Por eso, para finalizar, en el Evangelio de hoy se nos presenta esta lectura, esta imagen de la vid y los sarmientos. La vid es la matica de uva, los sarmientos son como los ramitos. Aquí en este país, como no hay cultura de cultivar la uva, hay algunas zonas que levemente se cultiva, o sea, poquito, no se conoce bien. Pero eso no es excusa para nosotros decir que no entendemos. ¿Por qué? Primero, porque esta imagen que usa Jesús siempre en el mundo agrícola han sido explicadas muchas veces en la iglesia. Y segundo, así como usamos el internet para buscar memes, hacer cosas y reírnos, busquémoslo para enterarnos de las cosas. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, que me digan algo que yo no entienda, buscarlo a ver si es como el asunto. Y si aún así no entiendo, preguntarle a alguien que yo considere que sepa un poquito más. Porque somos muy ágiles para una cosa, muy hábiles, pero para otra nos hacemos los tontos. Entonces también eso es como algo que debe tener de nosotros. Si realmente nosotros queremos convertirnos, si realmente queremos salvarnos, pues busquemos realmente los medios que nos lleven a la salvación. Porque cuando usted en su casa se le mete en la cabeza: quiero un juego de mueble nuevo, quiero un juego de mueble nuevo, usted comienza a juntar para su juego de mueble. O anunciaron, qué sé yo, el carro último que salió, quiero un Tesla, ahora que está se pusieron de moda.
y yo quiero un Tesla y quiero un Tesla, y me pongo a juntar para mi carro, y hago lo imposible para conseguir ese carro, hasta un lío hago, porque yo entiendo que eso es importante y que me dará felicidad. Pues si usted entiende eso con cosas materiales, ¿qué será con la salvación de su alma? ¿Qué será con obtener la vida eterna? Pues si yo entiendo que eso es importante, también debo hacer lo imposible por conseguirla. Y el primer paso es entrar en un proceso de conversión. Y esa conversión se dará cuando yo reconozca que mi vida unida a la de Jesús es cuando puede entonces llevarme a la salvación, cuando me mantengo unido al Señor. ¿Y cómo me mantengo unido al Señor? Leyendo la Biblia en mi casa solo. Usted conocerá al Señor, pero no se mantendrá unido. ¿Por qué? Porque hay que permanecer. ¿Y cómo yo me encuentro con el Señor? Lo hemos visto en el tiempo de Pascua. Primero, un encuentro personal. El Señor me llama por mi nombre. Segundo, en la comunidad, los discípulos que van caminando por Emaús solamente lo reconocieron cuando partieron el pan con el Señor en la Eucaristía, o cuando estaban reunidos, que se aparece Jesús de repente, soy yo, se le aparece a la comunidad. Fíjense que cuando Él se le aparece a personas solamente, le dice a María, ve y dile a tus hermanos que voy a Galilea, que me esperen allá. Cuando va con los de Emaús, eran 3, una comunidad, pero esos de Emaús, cuando se encontraron con el Señor, se fueron corriendo donde los otros. Hemos visto al Señor, o sea, la comunidad. Yo entiendo que si el Señor quiere salvarnos a todos, lo puede hacer, porque Él es todopoderoso. Sin embargo, Él nos ha dicho cómo es el camino más seguro para alcanzar esa salvación. Entonces, al final, no esperemos solamente que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque ya Él la ha tenido y la ha manifestado. Y nos ha dicho, miren, para que tengan salvación, este es el camino. Manténganse, permanezcan en mí, manténganse unidos ustedes como hermanos y den los signos de la fe, que son el amor y la unidad. Al final, cuando llegue el momento de presentarnos ante Dios, Él nos dirá, bueno, yo te dije que hiciera esto, ¿por qué lo hiciste? Bueno, Señor, tú sabes que el trabajo, que esto. Entonces ahora tú quieres que yo sea misericordioso, como en verdad lo soy. Sí, tú sabes que eres misericordioso, Señor. Pero yo te dije eso antes, ¿por qué no lo hiciste? Y ahí vamos entonces nosotros, que no sabemos qué hacer. No perdamos el tiempo. Yo siempre digo esto, ¿por qué? Porque la gente se hace los chivos locos cuando le conviene. Cuando le conviene nada más. Que en la iglesia me piden también que ponga al servicio mis dones, el carisma que yo tengo, pero como quizás no vea un beneficio directo en eso, mejor no. Hermano, no seas mezquino. Tú recibes muchas cosas de Dios, ponla al servicio de la comunidad para que se manifieste ese amor y esa unidad que debe darse entre los hermanos, y esa unidad que se da con Jesús en torno a su palabra y en torno a la Eucaristía. Pidamos esa gracia para que alcancemos así la salvación que esperamos. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo
presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada petición responderemos, Padre, que unidos a tu Hijo demos frutos de vida. Unidos a tu Hijo demos frutos de vida. Por la Iglesia, para que permanecida en Cristo Jesús pueda dar frutos de esperanza abundantes en amor y unidad, oremos. Padre, que unidos a tu Hijo demos frutos de vida. Por el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y miembros de vida consagrada, para que permanezcan unidos en Jesús, dando frutos verdaderos y realizando obras al servicio del pueblo, oremos. Padre, que unidos a tu Hijo demos frutos de vida. Por nuestros gobernantes, para que cada día más amen a su pueblo, gobernando por el bienestar moral y social de cada ciudadano y ciudadana, estableciendo políticas públicas a favor de la humanidad, oremos. Padre, que unidos a tu Hijo demos frutos de vida. Por todos los que sufren por la pandemia, para que puedan encontrar consuelo en Cristo Jesús y encontrar asistencia en las autoridades sanitarias, oremos. Padre, que unidos a tu Hijo demos frutos de vida. Por nosotros aquí reunidos, para que unidos a Jesús como sus ramas, demos los frutos de su amor y siempre defendamos y promovamos el derecho a la vida en todas las vertientes, oremos. Padre, que unidos a tu Hijo demos frutos de vida. Escucha, Padre Santo, las intenciones que te hemos presentado. Recíbelas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Isidro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Osorio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Ruperto Carreño, Zulema Berigüete, Roberto Gómez, Lincoln Mejía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Damos fraternalmente el signo de la paz.
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo eternamente recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados por los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento para los avisos.
Hermanos y hermanas, les recordamos que el grupo de oración Caminando con Jesús se reúne todos los lunes a las 5 de la tarde de manera presencial acá en la parroquia. La Hermandad de Maús tiene sus reuniones los jueves a las 8 de la noche. A partir de mañana tendremos nuestra celebración diaria a las 6 de la tarde. Le bajamos 30 minutos. 6 de la tarde, celebraciones diarias. Tenemos exposición al Santísimo todos los jueves a las 3 de la tarde y luego continuamos con la celebración. Seguimos de manera virtual por Zoom con el resto de las laudes de lunes a viernes a las 8 de la mañana y las vísperas de lunes a jueves a las 7 de la noche. El próximo viernes 7 iniciamos con nuestras patronales. Tenemos muchas sorpresas dentro de las mismas. Vamos a tener a militantes, a grupos mercedarios, vamos a tener al coro de Madre del Salvador, Siloé, que va a estar acompañándonos. Vamos a tener al coro Ritmo Celestial, vamos a tener muchas sorpresas más. Queremos que nos acompañen, vamos a estar pasando el programa de manera directa por los grupos y por nuestras redes, para que no se queden y no se pierdan todas las sorpresas que vamos a tener. Tenemos muchos sacerdotes invitados también y queremos pues que no nos dejen solos, que seamos buenos anfitriones, ¿verdad? Todo esto en honor a nuestro patrón San Isidro Labrador. Dentro de esas patronales tenemos unas rifas, por ahí andan los boletitos, ya todos deben de haberlo visto, solo cuestan 100 pesos. Vamos a tener un primer premio de un Vaticano II y un catecismo para poder seguir enriqueciendo nuestra formación. Como segundo premio, una Biblia, que todo el mundo necesita tener una, ¿verdad? Y como tercer premio, un rosario. No se lo pierdan. Bueno, 2 rosarios, porque vamos a dar ese de ñapa, dice el chiquito. Vamos a tener 2 rosarios, así que los que no tengan sus boletos pueden acercarse a cualquiera de las hermanas del sector, las encargadas, los ministros o aquí en la sacristía. ¿Alguien está cumpliendo años esta semana? No. Se acercan por aquí para darles una bendición. Vengan por aquí. La pasada, no. Bien. No podemos decir. Vamos a pedir al Señor que bendiga la vida de estos hermanos que se acercan hoy buscando la bendición de Dios, ya que han cumplido años. Este nacimiento que tuvieron a la carne, en la carne, luego por el bautismo se han hecho hijos de Dios con un nuevo nacimiento. Pedimos entonces que su vida sea un testimonio fiel de que se han encontrado con Cristo y caminan en su verdad, unidos a su comunidad, puedan dar testimonio de amor y unidad a todos y atraigan hacia Él también a todas las almas que están perdidas. Por eso pedimos a Dios que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien viene por primera vez? Pues pasen por aquí, que también hay que dar la bienvenida. ¿Cuál es su nombre? ¿Sus nombres? María Alejandra y Marielis. Entonces, le damos la bienvenida a María Alejandra y Marielis, que nos visitan, están aquí. ¿Ustedes viven por aquí cerca? En Ciudad Juan Bosco. Entonces, están aquí, esta es su comunidad, también la acogemos con un fuerte aplauso.
¿Ustedes querían decirnos algo más? Gracias por la bienvenida. Muchísimas gracias por este recibimiento. Mi mamá acaba de llegar de Venezuela hace una semana y estoy súper feliz de poder reincorporarse a una parroquia porque hacía vida católica en nuestra comunidad, pero todos sabemos los problemas que hay en Venezuela. Mi esposo y yo vivimos acá hace 4 años, pero vivíamos en Boca Chica y hacíamos vida parroquial en Boca Chica. Y buscando en la iglesia, conseguimos la parroquia y la comunidad católica. Bien, bienvenido. Antes, es lo que yo decía de la unidad de los cristianos. Antes de recibir la bendición, entonces nos encomendamos a nuestra Madre diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en la paz que viene de Dios. Demos gracias. Moviste mi corazón hacia ti, dale todo,